Pasamos al quinto punto del orden del día y es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara de la señora consejera de Salud y Servicios Sociales a los efectos de informar sobre la planificación de los recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud. Formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del mismo. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista por tiempo de 10 minutos para sustanciar las razones que motivan la comparecencia la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Estoy por pedirle permiso a la consejera de Hacienda para iniciar mi intervención. La consejera de Hacienda que ignora que la consejera de Salud no fue a un Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud. Lo digo, ¿no?, porque nos dan tantas lecciones y ya lo último que decía al final de su intervención es que casi que no nos ganábamos el sueldo los diputados de la oposición. Pues mire, su compañera, consejera de Hacienda, no fue al Consejo Interterritorial de Salud, como me han contestado por escrito. Eso nunca había ocurrido, porque si hay una obligación primera de los miembros del Consejo de Gobierno es asistir a las reuniones con el Gobierno de España para tomar decisiones. Así que, con permiso de este Gobierno, voy a ejercer mi tarea, la de los 28 parlamentarios que tienen la mayoría de esta Cámara, para plantearle hoy una nueva comparecencia y distintas cuestiones que nos preocupan al Gobierno de la Junta de Extremadura y a la consejera de Salud concretamente. Consejera de Salud, a la que hace 2 meses solicitamos su comparecencia en este Pleno para que informara de las medidas que la Consejería de Sanidad iba a tomar en aquellas cuestiones que nosotros definimos como los retos estructurales de la sanidad pública en Extremadura. La interpelamos entonces hace 2 meses sobre la sostenibilidad del sistema, de la que este Gobierno nunca habla, la falta de médicos especialistas y la lista de espera sanitaria. 2 meses después, estos problemas estructurales, lejos de arreglarse, todo lo contrario, se han visto agravados por la falta de capacidad en la gestión de la sanidad pública extremeña desde que gobierna la derecha en Extremadura. Desde el PSOE estamos bastante preocupados por la situación a la que están llevando al Servicio Extremeño de Salud. Quiero insistir, señora consejera, en su incapacidad como gestora de la sanidad en Extremadura. Y quiero explicar desde mi grupo las razones por las que hoy queremos hablar en este último pleno del actual periodo de sesiones de la sanidad pública en Extremadura. La falta de médicos es una constante, especialmente desde los gobiernos de Rajoy para acá, del Sistema Nacional de Salud. Situación que encuentra su mayor grado de dificultad en el periodo estival para poder casar el merecido descanso de los profesionales con la contratación de personal que lo sustituya, garantizando así la atención sanitaria en la misma calidad y con la misma seguridad que el resto del año al conjunto de los ciudadanos. Señora consejera, hemos preguntado y repreguntado por escrito, en preguntas orales en pleno, en comisión, ¿cuál es la planificación que el Servicio Extremeño de Salud tiene para las sustituciones de verano? ¿Cuántos contratos va a realizar? ¿Cuántos profesionales iban a contratar? Que no es lo mismo cuántos contratos que cuántos profesionales. ¿Cuántos acumulos de consulta en atención primaria de salud se van a hacer? ¿Cuántas camas van a estar inoperantes en los centros hospitalarios de la región? ¿Van a continuar todos los servicios? Señora consejera, ¿me puede decir cuántos servicios no tendrán consultas externas durante el mes de agosto? ¿Cuántos servicios no tendrán consultas externas durante el mes de agosto? A todas estas cuestiones, usted y el gerente del Servicio Extremeño de Salud no es que no nos hayan contestado, que no lo han hecho, es que directamente nos han mentido. Y no se han salido de la escueta respuesta que tengo por escrito en distintas contestaciones que dice 13 millones de euros y 7.000 contratos. Ni siquiera la cadena SER a nivel nacional han sido ustedes capaces de desglosarle esta cifra. Y para vergüenza de esta región, el otro día en Hora 25 señalaban que Extremadura no ha querido aportar los datos a los medios de comunicación de cómo se desglosan los 13 millones de euros y los 7.000 contratos que ustedes dicen. Esta opacidad en la gestión, señorías del Gobierno, a nosotros nos hace dudar de ustedes y por responsabilidad traemos hoy este debate a la Cámara. Pero mire, el Grupo Parlamentario Socialista, insisto, mayoritario en esta Cámara,
hace su trabajo, a pesar de que nos perdone la vida la consejera de Hacienda. Y hoy hemos querido denunciar con honda preocupación lo que está ocurriendo a mediados del mes de julio, como estamos, en la sanidad pública extremeña, pero sobre todo hemos querido y queremos también anticipar lo que va a ocurrir en el punto más álgido de esta situación, que será en torno al puente de Santa María de Agosto dentro de un mes. Mire, en la atención primaria de salud, por primera vez a estas alturas de verano, hay zonas sin planificar. Por tanto, habrá ciudadanos sin atención médica. Dado que Brozas cuenta con una población de más de 1.700 habitantes según Padrón, pero en los meses que comprenden periodos vacacionales se multiplica esta cifra por 3, con la necesidad incluso de ampliar el número de efectivos, no parece razonable y operativo que se produzca semejante reducción y recorte de personal. Además, se produce un perjuicio añadido, dado que con las salidas de guardia del médico o la enfermera los días que corresponda, conllevará que en esa fecha la localidad no disponga del servicio. Y es evidente que esta circunstancia no había ocurrido hasta el momento, y máxime con una población que llega a los 4.500 habitantes. La alcaldesa de Brozas, Milagros Hurtados Marcos. Sé que en este momento no ha recibido contestación alguna por parte del Servicio Extremeño de Salud ni por parte de la consejera de Salud. Dígame, señora consejera, ¿cuántos pueblos más van a estar como Brozas este verano en Extremadura? ¿Cuántos alcaldes y alcaldesas no van a tener contestación alguna por su parte ni por nadie de su equipo a cartas de preocupación como esta que tienen que ver con el ejercicio de la alcaldía y no con las siglas a las que pertenece? Dígame, señora consejera, ¿cuántas localidades extremeñas van a ver reducida la atención médica este verano? ¿Cuál es su respuesta para los alcaldes y alcaldesas de Extremadura? Y si preocupados estamos con la atención primaria de salud, no es menor nuestra preocupación respecto de la atención hospitalaria. Queremos denunciar, señores diputados y diputadas, señores del Gobierno, que por primera vez se cierran quirófanos dedicados a obstetricia en el periodo estival en un área de salud de Extremadura. Queremos denunciar, mediante esta comparecencia, que el Servicio Extremeño de Salud ha decidido cerrar el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital de Coria y derivar a las mujeres al Hospital de Plasencia y al Hospital de Cáceres, concretamente al San Pedro de Alcántara. Esta temeridad, señora consejera, no había ocurrido nunca en nuestra región. Mire, aquí está el papel que da fe a lo que estoy diciendo. Plan de derivación geográfica de parto y urgencias gineobstétricas del área de Coria. Aquí, Valverde del Fresno, Cillero, Don Miguel, Moraleja derivarán a Vírgenes del Puerto y las mujeres que derivarán al Hospital de Cáceres. Y ahora dice el papel, para mayor tranquilidad de los profesionales de esas áreas afectadas, solo serán los días 15, 16 y 30 de julio y los días 8, 12, 14 y 21 de agosto. Entonces, la pregunta inmediata es, ¿ha habido alguna incidencia en los días 15 y 16 de julio que ya han pasado? ¿Está usted a tiempo de rectificar esta temeridad para que no nos veamos así el 30 de julio, el 8, el 12, el 14 y el 21 de agosto? Porque dice la orden que pone el Servicio Extremeño de Salud por escrito: se mantienen las matronas del Hospital de Coria para partos inminentes exclusivamente. Y claro, usted sabe, señora consejera, que un parto puede complicarse en el último momento, que no hay un parto igual que otro, que un parto puede complicarse en el último momento y tener que pasar a esa señora a quirófano. Y usted está poniendo una responsabilidad en las matronas como nunca antes, porque es una temeridad. Es una temeridad que las mujeres de Coria y comarca tengan que estar en esos días encomendándose a la Virgen, si tienen fe, para no ponerse de parto en esas horas. Es una temeridad que tiene consecuencias no solo para las mujeres de Coria y comarca y el propio servicio de ginecología y obstetricia, es que tiene también, con esa decisión, usted compromete el resto de los recursos de ese área de salud. Y quiero poner un ejemplo, porque solo me queda 1 minuto con 55 de tiempo. Pongamos un ejemplo de las consecuencias que tiene esta decisión. Si la UBI móvil de Coria está atendiendo en un momento determinado un infarto, un accidente de tráfico, un ictus o cualquier otra emergencia sanitaria, y al mismo tiempo entra en el Hospital de Coria una señora que va a parir y tiene un parto complicado, ¿qué hacemos, señora consejera? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Qué hacen los profesionales en ese momento con esa decisión temeraria? No le vamos a pedir a las mujeres de Coria que se encomienden a la Virgen, con todo el respeto a quienes tienen fe, a quienes tenemos fe
que yo la tengo. Lo que le vamos a pedir a usted, como gestora de la sanidad extremeña, que rectifique esta temeridad y se quede solo en el 15 y en el 16 de julio y los siguientes días que está esa orden dada, usted lo pueda rectificar. Usted lo pueda rectificar. Basaron su campaña electoral en la falta de sustituciones. Nos acusaron de cosas muy graves en la pandemia. Basaron toda su campaña electoral, toda su alternativa a los ciudadanos en Extremadura para que les votaran en que nosotros éramos los peores gestores de la sanidad de esta región. Y apenas un año después, se lo dije hace 2 meses, usted, con su dejadez de funciones y con su incapacidad, está enfermando al Servicio Extremeño de Salud. Y eso no tiene una consecuencia para la política, allá ustedes con los líos que se traen entre manos. Esto es lo que verdaderamente le importa a los ciudadanos de Extremadura. ¿Cuál es su respuesta para los ciudadanos de Extremadura? ¿Cuál es su respuesta para las mujeres de Coria y comarca que no se van a poner de parto con tranquilidad en los días en los que usted, por primera vez en la historia, ha decidido cerrar las urgencias de ginecología y obstetricia del Hospital de Coria? Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Gil Rosiña. A continuación, tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales, doña Sara García Espada, por un tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Señoras y señores diputados, buenos días de nuevo a todos. Señora Gil, Extremadura estuvo, como en todos los plenos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Extremadura tuvo voz y tuvo voto en ese consejo que usted refiere y estuvo representada por el gerente del SES y el director general de Recursos Humanos. Quienes no han estado en muchos plenos ha sido Cataluña y País Vasco, así que pregúntele a ellos por qué no han asistido. Ese mismo día, señora Gil, mostraba mi apoyo públicamente a los extremeños en el acto homenaje del Día Nacional del Donante en el Hospital Universitario de Badajoz. Y, por cierto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se rige, como usted debe saber, por un reglamento. La ministra, en ese Consejo Interterritorial, rompe el reglamento y no se adecúa al mismo. Y de ahí la indignación de muchos consejeros. Así es que, si continúan por ahí, ahí no nos van a encontrar y los extremeños nunca van a perder su voz. Pero hoy quiero comenzar mi intervención con sorpresa y con admiración. Con sorpresa y con admiración al Grupo Parlamentario Socialista, porque tras un año de gobierno de nuestra presidenta María Guardiola, es ahora, y justo ahora, cuando ustedes reconocen su pésima gestión. Y no son palabras mías, señora Gil, no son palabras mías, es su propia justificación para registrar mi comparecencia. Miren, aquí está. Justificación. Conocer las medidas de la Junta de Extremadura para abordar el problema estructural de falta de personal sanitario. Es decir, hablemoslo alto y claro a los extremeños. 36 años gobernando el Partido Socialista. Y es justo 12 meses después cuando, por fin, cuando finaliza su mandato, reconocen el problemón que nos han dejado. Son dignos de admiración, sin ninguna duda. Vamos. Pero, señora Gil, usted tiene un papel complicado, Ya se lo he dicho yo alguna ocasión en esta Cámara. Le admiro también a usted, complicado. Porque además el primer firmante de la petición de mi comparecencia es el señor Vergeles Blanca, que es que ya es el lacito remate final. Porque es que es el mismo, el señor Vergeles, es que es el que ha desmantelado nuestro Servicio Extremeño de Salud en los últimos 8 años. Es el mismo que ha expulsado forzosamente a los médicos cuando cumplían 65 años y querían continuar en el ejercicio de su profesión. Y es el mismo que nos contrataba, como ya le pude indicar aquí, de lunes a viernes para no pagarnos sábados y el domingo. Y es el mismo que nos contrataba día a día y no podíamos ni hipotecarnos. Ese es el primer firmante de esta comparecencia. Entonces,
señorías del PSOE, señora Gil, en portavoz de este tema, ustedes han tenido 36 años para fortalecer nuestra sanidad. Ustedes, que maltrataban a los profesionales, que es el recurso de mayor valor de nuestra sanidad, son los que hoy piden que solucionemos el problema que reconocen que hemos heredado. Bien, ustedes sinceramente, vamos, dignos de admiración, pero nunca es tarde, señorías, nunca es tarde y venimos a resolver. Miren, el PSOE, ustedes han tenido engañados a los extremeños. Ustedes, hasta hace 12 meses, nos creían hacer pensar que todo iba bien. No se ponga nerviosa, señora Álvarez, tranquilidad. Bien, hasta hace 12 meses nos hacían pensar que todo iba bien, que todo iba sobre ruedas. Hasta hace 12 meses los extremeños tenían una venda en los ojos que ustedes les habían puesto. Pero su tiempo se acabó. Señorías del PSOE, su tiempo se ha acabado y sus engaños han llegado a su fin. Y es ahora cuando retiramos esa venda, y es ahora cuando los ciudadanos conocen y afrontan los problemas reales desde la llegada de nuestra presidenta hace un año. Y es ahora cuando conocemos las tripas de su gestión, cuando informamos y comenzamos a dar solución, nada fácil, a sus problemas. Entiendo sus recelos, lo entiendo. Entiendo su rebeldía cuando ven que hacemos realidad avances que ustedes no fueron capaces de ejecutar. Pero lo he indicado en varias sesiones plenarias. Podrían haberlo hecho ustedes, pero hemos tenido que llegar nosotros. Porque con esta comparecencia ustedes reconocen el problema real que dejaron a los extremeños, reconocen su herencia y, en definitiva, reconocen lo que no reconocían hasta hace 12 meses y unos días que ustedes eran los responsables y ustedes eran gobierno. Pero, repito, nunca es tarde. Así es que, señora Gil, quiero hacerle una apreciación. Bueno, más bien la segunda, porque ya tuvo que recibir una apreciación del gerente del SES en la comparecencia la semana pasada. Tuvo que indicarle, matizarle sobre la psicoprofilaxis obstétrica. Lo entiendo. Usted no tiene por qué conocer términos sanitarios, pero, hombre, que le asesoren, que en su grupo parlamentario hay un médico, parece mentira que le metan este fregado y luego le deje sola ante el peligro. Hombre, dígale que le asesoren. Y bueno, señora diputada, centrándonos en el tema que hoy nos atañe, no existe un problema como tal, estructural, generalizado, en toda la falta de personal de todas las categorías en el Servicio Extremeño de Salud. Mire, el problema mayoritario que reconocemos, afrontamos y gestionamos está circunscrito a la profesión médica, en concreto a determinadas especialidades y aún más en la atención primaria. Sin embargo, en el resto de categorías sanitarias las plazas están cubiertas, hay bolsas de trabajo para personal temporal con candidatos suficientes para poder cubrir las sustituciones o incapacidades temporales y el déficit acuciante de profesionales es un mal endémico del Sistema Nacional de Salud que nos afecta a las comunidades. Pero es una realidad y, a diferencia de ustedes, asumimos, informamos a los extremeños y ponemos sobre la mesa soluciones que palíen o mejoren la situación. Pero también informamos a los extremeños que el problema lo ha generado la desacertada planificación sanitaria por parte del Gobierno de España, que en los últimos años acumulan informes donde se solicitan medidas ante la previsión de jubilación masiva de médicos y a la vez se encuentran con el MIR con mayor número de plazas vacantes de la historia. Y ante un Gobierno de España con brazos caídos, nosotros ni hemos esperado ni vamos a esperar a que la ministra de Sanidad quiera ponerse a trabajar. La ministra sigue detrás de sus pancartas mientras sus competencias sanitarias no transferidas las ejerce en Ceuta y Melilla. La realidad es esta. Huelga de médicos cumple un año por el déficit de profesionales. Miren, se denuncia la falta de profesionales, la falta de gestión, la falta de medidas, la falta de fidelización. Única responsable por competencias no transferidas, la ministra de Sanidad. Entonces, lecciones, ¿ustedes de verdad se sienten en la capacidad de darnos lecciones de gestión o reclamar soluciones a problemas que nos han generado ustedes? Usted, señora Gil Rosiña, habla de incompetencia hacia mi persona, hacia mi equipo, cuando nos han generado este problema ustedes.
Miren, nosotros trabajamos y nos dejamos la piel para mejorar la vida de todos los extremeños. Y uno de nuestros objetivos es hacer esta región más atractiva para los profesionales, cambiando su política de expulsión por una política de atracción. Y los resultados hablan, los resultados son tangibles. Señora Gil, desde que nuestra presidenta María Guardiola llegó al cargo, hemos incrementado en un 2,6% los contratos de personal sanitario, lo que supone un total de 14.831 personas contratadas en este momento. 396 profesionales sanitarios más en plantilla del SES. Y dentro de ellos hay 362 nuevas plazas creadas que ya han pasado a formar parte de la integral estructura del SES. Desde julio del 2023 han sido nombrados 1.409 profesionales como personal estatutario fijo, tras la finalización de los procesos selectivos convocados en el trimestre del 21, que hemos tenido que resolver nosotros. Y de ellos, 980 nombramientos corresponden a personal estatutario y 400 sanitario y 429 a gestión y servicio. Pero, ojo, señora Gil, a estos 1.409 contratos fijos se sumarán 1.879 plazas que se cubrirán cuando finalice el proceso de estabilización antes de final de este 2024. No obstante, a pesar de estos números, sigue resultando imposible cubrir con personal fijo todas las plazas vacantes y sería favorecedor que el Gobierno de España valorara eliminar la tasa de reposición, pero hasta ahora no parece estar dentro de sus prioridades. Como he dicho en numerosas ocasiones, queremos que los profesionales, los residentes, elijan Extremadura, porque los necesitamos. Extremadura los necesita y les aseguro que no es una tarea fácil. Y quizás justamente eso, lo fácil, hubiera sido quedarnos con brazos cruzados, como hacían ustedes, mientras veían como nuestros profesionales, el activo más importante del SES, se iban de Extremadura. Pero el Gobierno de nuestra presidenta, ante esas políticas de expulsión, viene a dar soluciones reales. En menos de un año, señora Gil, Extremadura cuenta con el primer plan de fidelización y captación de talento de los profesionales especialistas en ciencias de la salud, con un solo objetivo: que los profesionales que terminen su residencia en Extremadura o en otra comunidad autónoma elijan Extremadura para el ejercicio profesional. Y se ha llevado a cabo de una manera ordenada, mediante una resolución negociada con las organizaciones sindicales y siendo su contenido aprobado en mesa sindical. Y de una manera, como pedía la consejera de Hacienda, pública y transparente, otorgando igualdad de oportunidades. Y en años anteriores los sindicatos refieren que había cierta arbitrariedad, ciertos contratos con negociaciones individuales. Ustedes lo conocen perfectamente a lo que me refiero. Ahora no, venimos a hacer las cosas de otra manera. Su gestión no nos identifica. Gracias a este plan, señora Gil, ha supuesto que se ofrezcan contratos hasta 3 años, participación en proyectos de investigación y acceso a la formación. Y les doy datos. Hemos conseguido fidelizar el 66% de los residentes de las 14 especialidades que han terminado en mayo, mientras que ustedes en 2023 consiguieron 10 y en 2022 8. Nosotros en solo un año, cuando no han terminado aún todas las especialidades, ya hemos batido en números récord sus fidelizaciones. Nuevamente, dato mata relato. Y además de ellos hay profesionales de otras comunidades autónomas que han iniciado su ejercicio profesional en el Servicio Extremeño de Salud. Por ello, tenemos fundadas esperanzas de que se queden con nosotros buena parte de los residentes que finalizan en septiembre. La decisión será suya, la decisión es de ellos, pero nuestra obligación como Administración es ponerle alfombra roja y pedir que se queden o vengan a Extremadura. Y, señora Gil, en este primer año de Gobierno hemos dado respuesta a demandas históricas. Los residentes con nosotros comienzan a cobrar la paga extraordinaria al 100%. Con ustedes tenían que ir al juzgado para poder ganársela. Esa es la realidad de su gestión, cuéntela aquí. Y ahora, con nuestra presidenta, hemos realizado 25.728 contratos en el Servicio Extremeño de Salud. Plazas que usted refiere hoy del Servicio de Ginecología de Coria. Mire, con los profesionales que tenemos a día de hoy,
con el disfrute de sus vacaciones y la mejor asistencia a los extremeños, hemos establecido un plan y nunca un cierre. Usted alarma a la población, usted quiere ganar un titular del que carece, enseñe el papel que considere, pero nosotros venimos a prestar la asistencia sanitaria en las mejores condiciones posibles a los extremeños. Y miren, tenemos más médicos que ustedes el verano pasado, tenemos más médicos que ustedes el verano anterior. ¿Me quiere decir cómo era su cobertura con menor número de médicos? ¿Qué hacían con esas coberturas? Era vergonzoso cómo cubrían y los servicios que cerraban. Pero no nos van a encontrar ahí, señora Gil. No venimos a ser alarmistas, venimos a resolver y a solucionar su nefasta gestión. Dígame qué hay de las plazas que ustedes no cubrían durante años y están al 100% ahora. Se las vuelvo a decir por si se le ha olvidado. Miajadas, Valencia de Alcántara, Usagre, Segura de León, Burguillo del Cerro y podemos seguir. Pero no queda ahí. Plazas vacantes de primaria a nuestra llegada. Señora Gil, 53. Fue el primer dato que pedí cuando llegué a la consejería, a su entonces director de Recursos Humanos. ¿Sabe cuántas plazas vacantes hay a día de hoy de difícil cobertura? 53 a su llegada, 24 al día de hoy. Está claro que no somos buenos gestores. Ustedes lo hacían maravillosamente bien. El esfuerzo de este Gobierno por sacar la sanidad en el pozo en el que nos dejaron es ímprobo y ahora les parece insuficiente y les saca alguna sonrisa. Me alegro, señora Gil. Ustedes, como han hecho, esta consejera podían haberle insistido a los ministros de Sanidad. Extremadura, cuando llego a los consejos interterritoriales, refieren los compañeros que éramos muy dóciles. Agachábamos la cabeza con los ministros y acatábamos cualquiera de sus decisiones. Ahora no. Ahora somos inconformistas. Ahora a Extremadura se le escucha y Extremadura pide igualdad de trato con respecto a todos los españoles. Porque miren, los políticos extremeños venimos a pelear frente a aquel que no quiera darnos una igualdad de recursos con respecto a otras comunidades, a pelear con altura de miras e información veraz a beneficio de todos los extremeños. Y somos inconformistas para que el Gobierno nos dote de lo que verdaderamente necesitamos y no de lo que ellos creen que necesitamos, porque solo nosotros pisamos suelo extremeño y pisamos tierra y necesidades. Gracias. Ha finalizado su tiempo. Es el turno ahora de los grupos parlamentarios y tiene la palabra, por Unidas por Extremadura, el señor González Frutos por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Buenas tardes ya, creo. A ver, voy a intentar en este minuto, a un debate complejo, intentar aportar algunas cuestiones. A ver, en primer lugar, le voy a recomendar la misma lectura que a la consejera de Hacienda, a Ernesto Laclau, la razón populista y el concepto de significantes vacíos. Vale, más allá de eso, ya se lo he dicho más de una ocasión a este Gobierno, que es el problema de la inflación de expectativas y las frustraciones posteriores que generan. Se lo dije con el motivo del debate en la enmienda de la totalidad. Ustedes llegaron prácticamente diciendo que tenían la varita mágica para la solución de los problemas y se ha encontrado con la cruda realidad. Y le repito lo mismo que le dije a la consejera de Hacienda, un poquito de sinceridad en política no viene mal, en el sentido de decir, los problemas son complejos y las soluciones son complejas. Porque ustedes llegaron pensando que es que el problema de la sanidad, y ahora voy a intentar entrar, el problema de la sanidad era prácticamente un problema de gestión. Esto solo soluciona porque yo soy mejor que nadie y los demás eran unos piernas. Bien, por llamar de alguna manera, bien, no es un problema de gestión. Y, hombre, hay que tener un poquito de memoria, porque los problemas que a día de hoy tenemos en la sanidad, los problemas que a día de hoy los hereda, fundamentalmente, la década de recortes que inicia Rajoy a partir del... Sí, claro que lo inicia. ¿Cuál es el ciclo
de inversión en sanidad y cuáles son los resultados cuando hay un recorte tan significativo en las plazas de formación sanitaria especializada. Porque ahora que se intenta revertir, y que evidentemente a mí me parece insuficiente, se intenta revertir, los efectos van a tardar mucho y por eso en vez de producir médicos, si entendemos, compramos médicos, compramos titulaciones extracomunitarias. Ese es un gran problema que tenemos a día de hoy. Entonces, hombre, hay que reconocer que el problema estructural de la sanidad viene cuando empiezan los recortes y empieza una época de recortes que daña de manera irreversible la sanidad. Y es más, cuando empieza a recuperarse el ciclo de la inversión en sanidad, nos encontramos con la pandemia que muestra todas nuestras costuras y ahora nos encontramos con un problema añadido que es el envejecimiento de todas las plantillas y ya es la tormenta perfecta. Tenemos una previsión de jubilación de plantilla enorme, tenemos un problema de falta de inversión acumulada, herencia recibida, falta de inversión acumulada que se tiene que recuperar a base de incrementar de manera ostensible la inversión. Y ustedes, y se lo dije con ocasión del debate presupuestario, tienen un incremento de la financiación autonómica muy superior al que se produce en el incremento de la inversión sanitaria. La financiación autonómica del sistema de financiación reciben un 15% y el incremento de la sanidad es únicamente de un 4%. Y eso hay que reconocerlo para hacer un diagnóstico perfecto de que todo no es gestión, que el problema de la sanidad fundamentalmente tiene que ver con recursos humanos y tiene que ver con dinero. A ese elemento hay que reconocer y que creo que se llevan dando pasos por todas las comunidades autónomas en mejorar toda la política que tiene que ver con la situación del personal. Es decir, es absolutamente intolerable, es decir, en el plan de recursos humanos, y ahora le voy a preguntar, en el plan de recursos humanos se establece que de los 16.000 profesionales en el Servicio Extremeño de Salud, aproximadamente 4.700 son temporales. Hay un proceso de estabilización en marcha. ¿Cuál es el porcentaje de temporalidad del Servicio Extremeño de Salud previsto a 30 de diciembre de 2024? Porque es una política seguida por todas las comunidades autónomas, fundamentalmente muchas seguidas gobernadas por el Partido Popular, que produce unos resultados concretos. Produce unos resultados concretos que es la fuga de talento fuera. Entonces, ¿que estamos corrigiendo eso? Sí, estamos corrigiéndolo. Estamos corrigiéndolo con unos resultados manifiestamente mejorables. Luego, seguimos teniendo un problema de plantillas. Tenemos plantillas que tenemos ajustadas al límite, que en el momento que se produce una eventualidad se nos rompen. Es decir, tenemos que empezar a definir una plantilla horizonte de adecuación que no sea que cualquier eventualidad genere un problema asistencial. Y eso es un problema que tenemos a día de hoy. Con la cuestión de la atracción de recursos humanos, volvemos a tener un problema que solo se va a solucionar a medio plazo con la producción, es decir, con el incremento de plazas de formación sanitaria especializada, tanto MIR como PIR como EIR, y con el incremento de plazas en las facultades de medicina. Pero a día de hoy la solución que se ha buscado es comprarlo. Creo que es una solución a corto plazo, pero que no queda más remedio. Sí le quiero decir una cosa, y es una cuestión que yo le llevo echando en falta a esta Consejería de Sanidad desde hace tiempo. Es decir, declara muchas ideas, anuncia muchas medidas, pero los planes como que se echan en falta. Es decir, documentos sólidos sobre la cuestión. Es decir, yo echo en falta en esta consejería pues, que se planteara ya un plan de recursos humanos en el horizonte de estos 4 años, un plan de recursos humanos. Pero claro, es decir, yo me he encontrado con el plan estratégico de listas de espera, que era una cuestión central y que a día de hoy es un papel y que estamos esperando todavía a que se haga un documento marco en el que se haga diagnóstico y los distintos metas para que la oposición diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo.
Lo mismo que en el Plan Estratégico de Listas de Espera, sería conveniente empezar a negociar un plan estratégico, un plan de recursos humanos en el horizonte 2023, 2024, 2028, para dimensionar cuál es la plantilla y cuáles son las necesidades, porque sabemos perfectamente cuál es el horizonte temporal de jubilaciones y demás, y cuáles son las necesidades de plantilla. Le pregunto, porque usted ha hablado, ¿cuál es el incremento de la plantilla orgánica que en este año de Gobierno ha tenido el Servicio Extremeño de Salud? Pregunto, ¿cuál es el incremento de la plantilla? No lo tengo claro. Si se ha hecho ya un análisis de la adecuación de plantilla a las necesidades asistenciales reales, y eso no tiene nada que ver, solo que ver con los médicos, también tiene que ver con las enfermeras, que estamos por debajo, tiene que ver con las TCAES, es decir, ¿se ha hecho un análisis de la adecuación de plantilla a las necesidades asistenciales reales? ¿Sí o no? ¿Y se está trabajando en un plan integral en materia de atención primaria? ¿Sí o no? Porque seguimos teniendo el problema, vemos que seguimos teniendo, desde hace mucho tiempo seguimos teniendo problemas en atención primaria. Nos gustaría, porque nosotros hemos visto la respuesta al Grupo Socialista, que fuera más precisa con el plan de sustituciones en verano, porque me da la sensación de que siguen instalados en 13.007.000 contratos. ¿De qué calidad? Porque volvemos a repetir, como pretendamos sustituir meramente con contrataciones precarias, creo que nos va a ir mal. Finalizo ya, porque ando mal de tiempo, repitiéndole un poco la idea inicial que le dije, porque además creo que es una constante de su Gobierno, ¿no? Es decir, dejemos atrás las ideologías. Yo creo que las ideologías son importantes, porque las ideologías son las que conforman los proyectos políticos. Usted tiene la suya, yo tengo la mía. Es decir, otra cosa es que dejemos al margen los sectarismos o los partidismos, pero las ideologías creo que son importantes. La sanidad no es solo una cuestión de gestión, no solo una cuestión de gestión. Es decir, yo puedo hacer una atribución de intenciones de que usted es mejor o peor gestora, pero no es una cuestión solo de gestión. Es una cuestión de prioridad política, es una cuestión de cuánto dinero se pone para solucionar más allá de lo bueno o mal gestor que es uno. Es una cuestión de prioridad política. A día de hoy tenemos un problema que cada vez crece más, que es el aumento del aseguramiento privado. ¿Dónde está incrementándose el aseguramiento privado? Fundamentalmente, aparte de en Cataluña, en comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Eso es política. Entonces, lo que le pido es, en primer lugar, que tenga claro que hay proyectos ideológicos diferentes y que tenga claro la apuesta por la sanidad pública y que las soluciones a esta cuestión no son fáciles. Y ponerle, además, encima de la mesa algo que ustedes, cuando entraron en el Gobierno, planteaban un pacto, además en su campaña electoral, un pacto por la sanidad pública. ¿Dónde ha quedado el pacto por la sanidad pública con todas las fuerzas políticas y sociales de Extremadura? Nada más y gracias. Gracias, señor González Frutos. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Fernández Calle por un tiempo de 10 minutos. Gracias, señora vicepresidenta. Muy buenos días a todos. Dígale a la señora presidenta de la Cámara, por favor, señora vicepresidenta, que si es creyente suba al puerto y ponga unas velas a la Virgen, porque es la segunda vez que se va a salvar por la campana. Así que, si es creyente, que suba y lo haga. A una consejería del Gobierno de Extremadura, señora García Espada, a una consejera, perdón, del Gobierno de la Junta de Extremadura, los grupos políticos y los ciudadanos deben pedirle y exigirle por lo menos dos cosas. A nivel laboral, digamos, o a nivel de la responsabilidad de su cargo, deben pedirle que sea evidentemente eficaz y que haya resultado. Esto ya se lo he comentado en alguna vez y lo comento siempre. Pero, por otro lado, y quizás todavía más importante, en el ámbito personal, creo que tanto los partidos como las personas, los extremeños, deben exigirle a todos los consejeros
de la Junta de Extremadura deben exigirle veracidad, respeto, vergüenza, decencia e integridad. Decencia y respeto a los ciudadanos que le pagan el sueldo y respeto ante la palabra dada. Una persona sin palabra es una persona vacía. Una persona sin palabra es una persona que no tiene ética y no tiene moral. Gracias a Dios y seguramente gracias a la educación que recibió de sus padres, señora consejera, usted es una persona, me consta, y me lo ha demostrado, íntegra, trabajadora y digna de ser consejera de la Junta de Extremadura. Desgraciadamente, tiene usted algún compañero en el Consejo de Gobierno que, digamos, no es muy ético. Y no porque lo diga yo, sino porque sus hechos hablan por sí mismos. Y esa persona no tiene los valores necesarios antes expuestos para ocupar el puesto que ocupa. Ya sé que no es responsabilidad suya, es responsabilidad de la señora presidenta, la misma que hace un año me insultó a mí, a mi familia, a mis compañeros y a 50.000 extremeños en esa sala de ahí al lado. He esperado un año para decírselo, señora, se lo tenía que decir. Que con su pan se coma usted los higos, señora presidenta. Es usted, señora consejera, titular de la consejería más importante que tiene la Junta de Extremadura, a mi juicio, y la más difícil también. Además, hereda usted algo que me hizo mucha gracia ayer, que me dijeron en Plasencia, el efecto Vergeles. No es el efecto mariposa, es el efecto Vergeles. Por lo tanto, tiene usted un trabajo ímprobo y un trabajo complicado por delante. Ya se lo dije en la primera oportunidad que tuve de comparecer aquí. Vox ya no está en el Gobierno por voluntad propia, como ustedes saben. Ahora somos oposición, felizmente oposición, pero, consejera, le digo que no vamos a cambiar un ápice nuestro compromiso con la sanidad extremeña y nuestro posicionamiento con respecto a su consejería. Le reitero, tiene usted, como le he dicho muchas veces, todo el apoyo del Grupo Parlamentario y el mío personal. Creemos firmemente en las líneas de actuación que usted ha expuesto aquí. Creemos que son las correctas, que va en la línea correcta y, además, creemos honestamente que van a dar resultados. De hecho, ya los están dando. Insisto, con todas las dificultades que tiene su consejería y después de la herencia del efecto Vergeles. Pero, señora consejera, para hacer una buena labor no solo hacen falta buenas ideas y buenos equipos, que estoy seguro que usted los tiene, también hace falta recursos económicos, que también se lo he dicho muchas veces, y muchos recursos económicos. Sabe usted, exactamente igual que yo, que cuando no hay para todo hay que priorizar, y eso significa gobernar. Priorizar, ponerlo primero antes que lo segundo. Y yo tengo la duda de, viendo el percal, si podría yo arrendarle a usted las ganancias, porque esto, al final, el año que viene, en los presupuestos que vienen o el siguiente, va a ser cuestión de priorizar, porque no va a haber dinero para todo. Y vamos a tener que elegir entre sindicatos de clase y chiringuitos de cooperación o médicos y ambulancias. Sé que es bastante resumido el asunto y algunos me tildarán de populista, pero por ahí van a ir los tiros. Tiene usted y su consejería, señora consejera, nuestra mano tendida, se lo reitero. Tiene usted nuestro apoyo. Si usted pelea por lo más importante que tienen los extremeños, que deberían tener los extremeños, que es su sanidad, aquí estamos nosotros 5, sin fisura de ningún tipo. En nosotros encontrará, como hasta ahora y como le digo, todo el apoyo. Pero humildemente y honestamente yo creo que esa batalla de priorizar la sanidad, de dotar la sanidad económicamente como debe, para poder dar a los extremeños la mejor sanidad posible, esa batalla no la obtiene usted con nosotros, ni con Vox, y creo que tampoco con el resto de la oposición. Esa batalla la tiene usted en el Consejo de Gobierno, que es donde se prioriza el dinero y los recursos económicos para una cosa o para otra. Yo le deseo la victoria dentro de esa batalla que tiene usted que dar en el Consejo de Gobierno para priorizar la sanidad de los extremeños con respecto a otras cosas muy superficiales. Creo honestamente que lo va a tener usted complicado, porque no sé si la señora presidenta de la Junta
está por la labor de priorizar lo importante y dejar lo segundo para después. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista, por tiempo de 10 minutos, la señora Gil Rosiña. Madre mía. Gracias, señora presidenta. Madre mía. Dice la portavoz de mi grupo parlamentario siempre, la señora Piedad Álvarez, qué sainete. Y qué pena, ¿no? Este sainete y chimpún, podríamos decir. No vamos a perder nuestro tiempo en la casa de los líos en los que están convirtiendo la gobernabilidad de Extremadura, la decisión de los extremeños, la de una parte importantísima de la gente de esta región que solo tienen la política, la aspiración mayor para que la vida de sus hijos sea mejor que la suya. Ustedes son esto, chimpún. Estos son ustedes, chimpún. Yo soy un amante del diario de sesiones porque me gusta mucho el Parlamento. Y claro, leía la intervención de hace 2 meses de la comparecencia del señor portavoz de Vox, ¿no? Y la de ahora, ¿no? Que aprovechaba que el Pisuerga pasa por Valladolid. A mí me preocupa más todavía que esta mañana la situación de la sanidad extremeña tras la respuesta de la consejera, porque, mire, no me gusta nunca escribir la réplica y he podido apuntar muy poco de lo que usted ha dicho porque no ha dicho nada. ¿Sabe lo que creo, señora consejera? Que usted se ha enterado del cierre de las urgencias de ginecología aquí. Y eso sí que es una gravedad. Usted es una incapaz de gestionar la sanidad en Extremadura. Y ponía cara de sorpresa. Y ponía cara de sorpresa en el Pleno. Y tiraba del móvil. Y ha sido usted incapaz, al salir a esta tribuna, de contestarme sencillamente si es verdad o no. Pero, hombre, otra vez pulpo como animal de compañía después del sainete que ustedes tienen montado con vos. Plan de derivación geográfica de partos y urgencias gineco-obstétricas, de ginecología y obstetricia, del área de Coria. Se derivarán al Hospital Virgen del Puerto, Valverde del Fresno, Hoyos y PAC de Cilleros, Torre de Don Miguel, Moraleja, los siguientes pueblos de Coria: Puebla de Argeme, El Batán, Morcillo, Calzadilla, Casas de Coria, Casas de Don Gómez, Guijo de Coria. Se derivarán al Hospital de Cáceres, Ceclavín, Coria, Ciudad, Rincón del Obispo y Torrejoncillo. ¿Cuál es su respuesta para las mujeres de todos estos pueblos? ¿Cuál es su respuesta para los profesionales, no solo del Hospital de Coria, sino los otros recursos que compromete, derivando al Hospital Virgen del Puerto y derivando al Hospital de Cáceres? ¿Cuál es su respuesta, señora consejera, a las matronas cuando ustedes por escrito dicen se mantienen las matronas del Hospital de Coria para partos inminentes exclusivamente? Un parto inminente, una señora que llegue ya casi a punto de parir y que en un momento determinado, por muy bien que va el trabajo de parto, se complica en el último minuto y usted está poniendo en la responsabilidad de las matronas de Extremadura esto que pone aquí por escrito. Quiero saber cuál es su respuesta para las mujeres de Coria y comarca. Quiero saber cuál es su respuesta, porque, insisto, no he apuntado nada, porque usted no me dice prácticamente nada. Y, además, yo le planteo, desde la responsabilidad que tengo en el ejercicio de la oposición que hacemos aquí el Grupo Socialista, esta cuestión que nos llega por escrito con la orden dada por el Servicio Extremeño de Salud, y usted se pone a hablarme de Cataluña. Usted, señora consejera, es tan irresponsable y tan frívola desde un punto de vista político y no personal, que es como yo le hago aquí los planteamientos, y se pone a hablarme, si tiene tal obsesión con el señor Vergeles Blanca, que hasta usted en su argumentación, pobre argumentación a mi juicio, se ha referido a la formulación de la comparecencia de mi grupo parlamentario. Lleva usted un año aquí y no sabe que las comparecencias que pedimos los grupos parlamentarios tienen que estar formadas por varios diputados. Y es una costumbre de esta casa que vayan firmados por los miembros de la dirección de grupo, y el señor Vergeles es el presidente de mi grupo parlamentario. Y fue el consejero de Sanidad, y un buen consejero de Sanidad, que enfrentó la pandemia y la mayor crisis desde la gobernanza pública del sistema público de salud, señora consejera. Yo he dicho en esta tribuna, en el único debate que hasta ahora he tenido con usted y en las muchas preguntas que le hago al gerente del Servicio Extremeño de Salud,
que los problemas con la sanidad pública en Extremadura no han empezado con ustedes, que son problemas estructurales. ¿Cómo tiene tan pobre argumentación de decir, usted reconoce los problemas estructurales? Es que ya es la segunda vez que quiero hablar con usted aquí de problemas estructurales. Y como usted no sabe, porque no conoce, y porque tiene un equipo que viene de la gestión sanitaria privada y se le queda grande la gestión del Servicio Extremeño de Salud, no me puede contestar. No me puede contestar porque, mire, yo soy consciente de que un consejero no tiene que saber todo de la estructura de su consejería. No tiene que saber la letra pequeña de los papeles que están en las mesas de los directores generales y de todos los jefes de servicio de la consejería. No, hombre, no. Pero ellos son los que te ponen en la mesa tuya. ¿Qué ponen en su mesa, señora consejera? Los gerentes del Servicio Extremeño de Salud, cuando usted se entera hoy aquí en el Pleno de que las mujeres no van a poder parir en Coria en los próximos días. ¿Qué ponen en su mesa? ¿Qué pone en su mesa el gerente del Servicio Extremeño de Salud, que es incapaz de responder en la comisión a nada que le preguntamos? Y usted me habla de lo exitoso del primer plan de fidelización. Fenomenal. Pero si eso fue una continuación de una negociación que se firmó en julio del 2023. En julio del 2023 no habían llegado y los ciudadanos no han olvidado en Extremadura que llegaron y se fueron de vacaciones. Y mire, señora consejera, este es el último pleno del actual periodo de sesiones. Para pocas vacaciones está este Gobierno este año. No vayan a hacer ustedes lo que hicieron el año pasado, porque solamente con la que hay montada en sanidad, para pocas vacaciones, además de la casa de los líos que ustedes tienen, está este Gobierno. Y por mucho que nos chille el señor Pacheco cuando sale aquí, que todos sabemos que ha perdido, como otros del PP, una gran oportunidad de ser consejero del Gobierno, claro, porque es que ese puesto no ha sido para el PP, por mucho que nos chille y Pedro Sánchez y el hermano y todas estas cosas, ¿no? Los que insultan. Porque el Grupo Parlamentario Socialista, oiga, no les insulta. No necesitamos insultar al adversario político. Nosotros estamos aquí para decirle, la sanidad en Extremadura, como el conjunto del Sistema Nacional de Salud, tiene problemas estructurales. Por supuesto, la sanidad en Extremadura no tiene una falta de recursos económicos de ninguna de las maneras. 2.800 millones de euros en el último ejercicio presupuestario y no sé la cifra en estos momentos, pero en torno a la misma con ustedes ahora. Si no tiene un problema de dinero, si los problemas que enfrentan tienen que ver con la capacidad de tomar decisiones y con la capacidad de gestionar y con la capacidad de planificar y adelantarse a que no nos llegue el 15 de julio y estemos sin médicos, como nos ha dicho la alcaldesa de Broza, a la que ustedes no le respondan o las mujeres no puedan parir en Coria. No es un problema. Y mire, dice usted antes, ustedes, el señor Vergeles, el efecto Vergeles, y nos metieron la sanidad en un pozo y todas estas cosas siempre de pobre argumentación en el debate parlamentario, de nivel bajo, bajísimo. Nos metieron en un pozo. Hace 2 meses le dije, ¿usted por qué está haciendo todo esto? Esto de estar de brazos caídos. ¿Es que quieren hacer tambalear el sistema para poder justificar otro modelo? ¿En qué espejo se mira usted? Le pregunté hace 2 meses. ¿Se mira usted en Madrid? ¿Se mira usted en Andalucía? Y mire, a una pregunta del diputado Podemos por escrito, que yo utilizo como recurso parlamentario también y agradezco, el Grupo Podemos le ha preguntado cuánto dinero se ha gastado ya el SE en los últimos 6 meses en derivaciones a la privada. Y, oh sorpresa, en los 2 programas que hay sobre conciertos para derivar a la privada, que no se los ha inventado usted tampoco, que ya existían, señora consejera, con un acuerdo marco. En unos se han gastado 4.886.000 y en otros se han gastado 7.643.000. Ustedes se han gastado la cifra mágica en 6 meses de gestión y aquí no está todo porque hay una parte del área de Mérida y otras áreas que faltan. Revise usted la letra pequeña de lo que ha contestado su Gobierno. Se han gastado más de 12 millones de euros en derivaciones en 6 meses. ¿Se acuerdan ustedes de la señora Nevado del Campo cuando gritaba alarmada porque en un año nos habíamos gastado 4,5 millones de euros los socialistas en derivaciones? ¿Cuál es su modelo? ¿Qué está haciendo usted con la sanidad? ¿A qué pozo está llevando usted la sanidad cuando hay por valor de 12 millones de euros derivaciones en 6 meses al frente del Servicio Extremeño de Salud? Y antes de terminar, en el minuto de gloria, que diría un viejo parlamentario, amigo mío, le quiero hacer una última pregunta, porque la escuché ayer usted en Canal Extremadura. Oiga, resulta que ahora Ambuvital
Es un problema de la empresa. Anda, no me diga. O sea que el Servicio Extremeño de Salud, ante el comunicado de ayer de lo que va a ocurrir, que es un cierre por detrás de los puntos de atención continuada, ya cerró el Gobierno del PP los puntos de atención en el año 11, ahora no dice nada. Antes era Vergeles y los socialistas y lo malos que éramos, y ahora el Gobierno, silencio. Usted y la señora Guardiola, expliquen qué va a ocurrir con los puntos de atención continuada que no van a tener técnicos de ambulancia, por qué las mujeres no van a poder dar a luz en Coria y qué va a pasar con pueblos como Broza. Y nosotros estaremos aquí para escucharles, pero por favor, no se vayan de vacaciones porque la que nos espera sanitariamente este verano es muy gorda. Gracias, señora Gil. Por el Grupo Parlamentario Popular, ahora sí, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra el señor Saponi Cortés. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. Presidenta, miembros del Gobierno, señorías, invitados de la tribuna y a todos aquellos que nos siguen por los diferentes medios de comunicación, muy buenos días a todos. Les confesaré, señorías, que por respeto hacia todos ustedes intento prepararme las intervenciones y saber de qué vamos a hablar y qué tenemos de qué hablar. Pero realmente cuando escucho la opinión del resto de los grupos parlamentarios, sobra todo lo que preparo. Dan argumentos más que suficientes para justificar y poner negro sobre blanco cómo han gestionado la situación sanitaria en Extremadura. Miren, el Grupo Parlamentario Socialista, como bien saben hoy, ha solicitado la comparecencia de doña Sara García Espada, consejera de Salud y Políticas Sociales, a los efectos de informar sobre los recursos de salud del sistema sanitario extremeño. Antes de entrar en materia, quiero agradecerle a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista su comparecencia, pues con ella, como acaba de poner de manifiesto, se evidencia y se pone negro sobre blanco quién está realmente preocupado por solucionarle los problemas laborales a los profesionales sanitarios, desde celadores, administrativos, médicos, enfermeras, técnicos y un largo etcétera. Porque suscribimos siempre el problema solamente al médico, pero los recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud van mucho más allá. Y pone en evidencia, con la explicación de la señora consejera, quién ha estado preocupado en resolverles esos problemas y quiénes han estado más preocupados durante los últimos 8 años en pagar sus lealtades políticas frente al interés general. Con iniciativas como esta, el Partido Socialista, les insisto, solamente hace poner negro sobre blanco cuál fue su pésima gestión en política sanitaria en general y en recursos humanos en particular. Bien podía haber aprovechado la intervención en evidenciar todo aquello que logró el brillante consejero de entonces, y no me vuelvan a sacar, por favor, el tema de la pandemia y de la gestión sanitaria, porque es algo que realmente he vivido profundamente en mis carnes y probablemente también en mi psiqui. Y, de hecho, habría mucho que decir y mucho que comentar. Les rogaría que no utilizaran argumentación de ámbito político para establecer problemas de la sociedad tan importantes como los que acontecieron durante la pandemia. Mire, es para mí un honor hoy poderles poner con total claridad, transparencia y contundencia los planes, la planificación de recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud. Así, el señor Fernández va a poder entender claramente cómo la presidenta María Guardiola Martín sabe priorizar y sabe diferenciar lo urgente de lo emergente. Mire, aumentos de las plantillas y estabilización de empleo. Desde que la presidenta María Guardiola Martín asumió la dirección del Partido Popular en Extremadura, tendió su brazo para intentar forjar un pacto por la sanidad al Gobierno socialista. Pacto por la sanidad, señor Frutos, que nunca llegó a producirse porque priman más intereses políticos y partidistas que el interés general de los ciudadanos, sin darse cuenta o sin entender gran parte de ese Gobierno actual que un sistema de salud unido y cohesionado es aquel que tiene un sistema de salud con profesionales valorados y reconocidos, cosas que ellos no habían hecho en la vida. Mire, permítanme ser claros, heredamos un sistema de salud francamente en crisis. La gestión anterior no solamente falló
en no retener a nuestros profesionales sanitarios, sino que además facilitó la fuga de los mismos. Y los números, como ha expuesto la consejera, son claros, palpables y tangibles. Julio del 2021, 14.492 profesionales sanitarios formaban el Servicio Extremeño de Salud. En el 22 se disminuyó a 14.479. En el 23 siguió disminuyéndose a 14.435. Como pueden ver, había una tendencia en la destrucción de empleo. Ese empleo que ustedes tanto se les llena la boca de manifestar. Pero es que este empleo, y no hay empleos de primera y de segunda, es un empleo prioritario, porque gracias a este empleo, gracias a los profesionales sanitarios, que son el recurso más importante de nuestra sanidad, se le ofrece el servicio a ciudadanos extremeños. Pues con ustedes se produjo una destrucción de 57 empleos. De 57 empleos. Señorías, ¿pueden imaginar el impacto que esto suponía en la atención sanitaria? Cada profesional que se ha perdido durante la gestión del Partido Socialista era un profesional con dedicación, con entrega y con conocimiento al servicio de todos y cada uno de los extremeños. Hoy, con orgullo y determinación, puedo decirle que esa situación, gracias a las políticas de la presidenta María Guardiola Martín, ejecutada por la consejera, esa situación se ha revertido. A día de hoy, la plantilla del Servicio Extremeño de Salud ha crecido en 396 profesionales, un 2,6 más que en la anterior. Esto no es una mera declaración de intenciones, esto no es simplemente un dato estadístico, esto es un modelo de gestión en el cual estamos diciendo a los profesionales sanitarios: Extremadura os valora, Extremadura os necesita y Extremadura os tiende un futuro. Y esto, señorías del Partido Socialista, es gozar de buena salud. Es gozar de una buena salud sanitaria, no como la que ustedes tenían, que estábamos en la UCI. Aumentar la plantilla no solamente es suficiente, también hay que dotar a los profesionales sanitarios de una estabilidad laboral que nunca se produjo con el Gobierno del Partido Socialista. Los gobiernos del Partido Socialista nos tenían totalmente acostumbrados a contratos totalmente precarios y temporales. Fíjense, en el 2021 se convocaron las ofertas públicas de empleo que aglutinaban las convocatorias del 18, del 19, del 20 y del 21, pero no fue hasta el 2023, hasta la llegada del Gobierno de la presidenta María Guardiola Martín, cuando se han resuelto todos esos procesos selectivos. No es de recibo que se tarden 2 años en realizar convocatorias más otros 2 años en realizar la resolución de esos procesos selectivos. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque un profesional estabilizado es un profesional comprometido. Un médico, un celador, un auxiliar, que no tiene que preocuparse por saber si mañana le van a contratar o no le van a contratar, es un profesional que está volcado en recibir y en dar la atención que merecen los pacientes. Damos así fidelización y captación de especialistas. Miren, señorías, ¿qué le pregunto? ¿Es más importante una sanidad que desprecia y rechaza a profesionales sanitarios? ¿O una sanidad que intenta realizar modificaciones en su argumentación para poder retener el talento? Gracias a la resolución de la Dirección Gerencia, los resultados de estas políticas ya son claros, visibles y tangibles. 24 nuevos especialistas fidelizados, como bien ha comentado la señora consejera, y para los próximos que van a finalizar ahora serán 3 más, serán 24 más 3, frente a los 18. Y aquí no se trata de frente a frente, aquí se trata de mejorar y mejorar. Y esa es la diferencia, señorías, entre una sanidad que sobrevive y una sanidad que prospera, que es la de la presidenta María Guardiola Martín y la consejera Sara García. ¿Y esto qué significa para los extremeños? Pues que esa estabilización hace que el anciano de Usagre tenga su médico de cabecera. El pediatra y el niño de Miajada no tenga que recurrir largas distancias y trayectos para ser atendido. Mejoran las condiciones laborales. Señorías, gracias a la situación actual se han incrementado las retribuciones de los profesionales sanitarios en un 3,5%. Los residentes, como bien se ha comentado esta mañana, recibirán el 100% de su paga extraordinaria con su derecho legítimo, a diferencia de lo que sucedía con gobiernos anteriores en los cuales había que recurrir a vía judicial para poder obtener un derecho. ¿Y qué hacemos con las plazas de difícil cobertura? Pues con las plazas de difícil cobertura lo que se intenta es hacer un incremento retributivo para ello. Así, ese plan de resolución por la Dirección Gerencia del SED, tanto para la fidelización y captación de los profesionales sanitarios, va a incrementar en complemento específico 500 euros a los médicos, 280 al personal de enfermería y el productivo fijo 250 adicionales para médicos y 200 para personal de enfermería. Alianzas estratégicas.
No se trata de cerrar servicios, se trata de reorganizar la gestión sanitaria que priorice la atención del ciudadano, señorías. No se trata de alarmar a la ciudadanía indicando que se abandonan puntos de atención continuada o que se deja de dar un servicio. Se trata de una reorganización de gestión de servicios, cosa, señora Álvarez, cosa que los partidos socialistas no sabían realizar. Pero queda mucho mejor decir que se cierran servicios sanitarios, como los servicios sanitarios de cirugía vascular y angiología del Hospital Universitario de Cáceres y que todavía estamos pendientes de su apertura, como el cierre de servicios de cirugía pediátrica en Cáceres y todavía estamos pendientes de la apertura de sus servicios. Eso sí que era traumático, cuando los niños tenían que trasladarse a Badajoz para ser intervenidos quirúrgicamente, señora García. En fin, necesitaría mucho más tiempo, indudablemente, para desgranar todas y cada una de las puntualizaciones que vienen ustedes realizando. Sin embargo, por el rigor parlamentario no me lo permite. No quiero terminar mi intervención sin agradecerles a los profesionales del servicio sanitario, desde celadores, administrativos, profesionales médicos, enfermería, la labor tan desdeñable que hacen, la labor tan desdeñable que vienen realizando, independientemente de los diferentes modelos de gestión que han venido sufriendo a lo largo de su trayectoria. Muchas gracias, señora. Gracias, señor Saponi. Cierra el debate la consejera de Salud y Servicios Sociales por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora Gil, 16 de julio del 2024 a las 10:36 horas. Esa fue la contestación que se envió a la alcaldesa de Brozas. Señor Calle, no puedo discrepar más con usted con la valoración que ha hecho de nuestra presidenta y nuestro Gobierno hoy en el atril. Estoy totalmente en desacuerdo con su valoración hoy. En el enfrentamiento no nos van a encontrar. En el enfrentamiento no. Señor González Fruto, contesto a algunas de sus preguntas. La sanidad es cuestión de prioridad política, ha dicho usted hoy en el atril. Pues le voy a hablar de compromiso político con datos, como gusta a este Gobierno. Miren, el Ministerio anunció ayer la consignación de los fondos a las comunidades autónomas para atención primaria. La ministra manifiesta y da titulares en relación a que le preocupa la atención primaria. En ninguno de los 9 plenos que llevamos celebrados con la actual ministra de Sanidad se ha abordado el tema tal y como pedíamos las comunidades autónomas. Se pasa por encima, no se da ninguna solución y el problema se acrecenta. Y le hablo de mi impresión personal y puedo estar equivocada. Mi impresión personal es que los ministros de Sanidad de los últimos años están de paso y la actual está preparando su salida a la Organización Mundial de la Salud, que ya ha presentado su candidatura públicamente. Por tanto, no creo que esté con la suficiente implicación para coger el toro por los cuernos e intentar resolver lo que tenemos. Y voy a la cifra, señor González Fruto. Mire, hace 24 horas el Ministerio, repito, ha hecho público la inversión que va a destinar a las comunidades para la atención primaria. Bien, podría parecer una cifra desorbitada. Es exactamente lo mismo que hace 4 años, en 2020. Exactamente la misma cifra. Y para que se hagan una idea, a cada extremeño le corresponden 3,70 € para la atención primaria. Dígame si con esa apuesta por el Gobierno de España podemos tener la atención primaria que estamos dando ahora en Extremadura. €3,70. Señor González Fruto, señores del Partido Socialista, su Gobierno es la apuesta que hace por la atención primaria. Sinceramente, me parecen migajas. ¿Saben cuál es la apuesta de Extremadura? 108 millones de euros más
para la sanidad en Extremadura. Esa es la cuestión política de prioridades. Una vez más, dato mata relato. Esa es la cuestión política en nuestro Gobierno y esas son nuestras prioridades. Y, señor González Fruto, contesto a otra de sus preguntas. Ahora acaban de salir, esta semana, las notas de corte de la Universidad de Extremadura. Las notas de corte hacen casi inaccesibles las carreras universitarias de la rama sanitaria. Y no le hablo solo de medicina, medicina, enfermería, fisioterapeuta, las hacen casi inaccesibles. Hay muy pocos estudiantes que pueden sacar las notas tan altas que tenemos en las facultades de medicina. Pero, paradójicamente, hay miles de chicos de 18 años que tienen vocación por ser sanitarios. Y los tenemos en las puertas de las facultades de medicina, de enfermería, de fisioterapia. De verdad, lo traslado al Ministerio. Podemos resolverlo. Estamos importando médicos mientras tenemos en las puertas a miles de estudiantes con vocación de serlo. Creámonos capaces de cambiarlo porque en nuestras manos está cambiarlo. Y miren, le hablo desde el conocimiento, porque sin que me vayan prenda reconozco que yo fui una de las que no entré en la Facultad de Medicina cuando quería ser médico. No entré, me quedé en las puertas. Hice enfermería, de lo que me siento plenamente orgullosa, trabajé de enfermera mientras que estudié medicina y entré con un premio fin de carrera y me mandaron a 1000 kilómetros de mi casa, a Lleida, a estudiarlo en catalán. Entonces, como conozco algo cuál es el panorama que tienen los jóvenes que quieren ser médicos y no les permitimos entrar en la facultad, desde luego al rector ya le he manifestado mi opinión, siempre tendrán nuestras manos tendidas para poder hacer más accesibles estos estudios que son necesarios y van a serlo mucho más en los años venideros. Y de nuevo mato data relatos. Señora Gil Rosiña, ha puesto usted aquí sobre la mesa, ha dicho en su minuto de oro, bueno, véndalo como usted quiera, el transporte sanitario. Alza la voz cuando dice que los técnicos van a salir de los PAC y que eso es un cierre, ¿no? Ha dicho usted aquí en el atril. Bien, creo que tiene de nuevo un desconocimiento ímprobo de la situación y se lo voy a contar, si lo tiene a bien. Mire, el transporte sanitario se rige ahora por un pliego que establecieron ustedes en 2022, ¿bien? Que se ha prorrogado un año a nuestra llegada. Un pliego que ustedes redactan en 2022. A usted aquí en el atril hoy le parece que es una barbaridad que esos técnicos estén fuera de los puntos de atención continuada. Bien, entonces, lo que le quiero decir es, mire, tranquila, señora Gil Rosiña, tiene su tiempo para responder, ahora me toca a mí. Bien, esa barbaridad que ahora le parece es la que ustedes recogieron en pliego. Ustedes, en su pliego, estipularon que los técnicos tenían 15 minutos para atender las urgencias. Entonces, si este es el pliego con el que ustedes prestaron servicio y no eximo responsabilidad porque nosotros hemos prorrogado el pliego un año más, le digo que no hay nada dentro de esta gestión que haya hecho cambiar las condiciones de ese pliego que hemos heredado de ustedes. Entonces, si no hay nada en la gestión que haya hecho cambiar las condiciones de ese pliego, entiendo que es la empresa prestadora del servicio la que tendrá que dar respuesta a por qué cambia su relación contractual con los trabajadores. Nada más allá de eso, señora Gil, pero me hubiera gustado que el pliego que hemos encontrado de transporte sanitario cubriera las necesidades del transporte sanitario en Extremadura. Y, sinceramente, es muy mejorable. Y por eso, como ya he dicho aquí en varias ocasiones, estamos trabajando para sacar un nuevo pliego. ¿No es fácil? No. Se reconoce hoy en prensa y los sindicatos incluso hablan de que puede ser una presión a la Junta de Extremadura. Bien, saben que este Gobierno no trabaja por titulares, no trabaja bajo presión y trabaja únicamente con el fin de mejorar la vida de los extremeños. Así es que, mire, no voy a entrar de nuevo en apreciaciones personales, ya estoy acostumbrada, Usted llega aquí y hace las apreciaciones personales que considera a mí o al resto del equipo. Y esto ya es una tónica habitual. Entonces, bueno, no voy a entrar, pero voy a entrar en números de gestión. Mire, usted me ha llamado a mí y a mi equipo incompetente. Lo ha dicho en el atril. Pues mire, le voy a hablar de cuál es esa bendita incompetencia, a ver qué le parece. 843.839 consultas en el ámbito hospitalario en los primeros 5 meses del 2024. 41.149 más que en el mismo periodo suyo del 2023. Esa es nuestra incompetencia, señoría del PSOE. Pero mire, no nos quedamos ahí.
43.313 intervenciones quirúrgicas en los 5 primeros meses del 2024, lo que supone 3.350 más que en el mismo periodo de ustedes del 2023. Bendita incompetencia, señora Gil. Y considerando consultas médicas, pruebas funcionales, rayos, intervenciones quirúrgicas, nos da un total de 2.820.998 actuaciones en el periodo descrito de 2024. Y aquí viene la máxima de nuestras incompetencias. 351.278 actuaciones más que ustedes en el mismo periodo de 2023. En fin, bendita incompetencia, señora Gil Rosiña. Esta es la gestión que ponemos a favor de todos los extremeños. Este es nuestro trabajo. Nos estamos dejando la piel para que mejoremos todos nuestra calidad de vida, toda nuestra salud y servicios sociales, y siempre tendrán transparencia y datos reales con nuestra gestión. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Pasamos al punto 6 del orden.